los familiares del Mayo Zambada participaron en eventos proselitistas a favor de Claudia. Zambada estaba muy cómodo. Entonces no tenía ningún tipo de temor. Él se sentía totalmente impune, pues su amigo Andrés Manuel López Obrador tenía pláticas frecuentes con él. Estos narcotraficantes, durante el gobierno de López Obrador, no había querido extraditarlos. A nadie. ¿Por qué lo está haciendo Claudia Sheinbaum? Porque está con la espada de Damocles. Están desesperados. Pudiera llegar hasta Andrés. Trump lo que quiere es más. Habrá expedientes criminales abiertos en contra de López Obrador. Cuando la señora Sheinbaum habla tan temerariamente de estas cosas, tiene miedo. Y por eso la señora Sheinbaum tiene esta pobre cara triste todos los días. Hoy, en este momento, en este instante, narcogobierno. El gobierno de México es un narcogobierno. La gran mayoría de las gobernaturas que ha ganado el partido Morena de 2018 ahora son gracias a las conexiones, dineros y apoyos de los carteles de la... Familia Típica, muy buenos días. Hoy es domingo, día de platicando, día de platicar con una persona que amo y respeto y admiro profundamente, mi querida amiga Anabel Hernández, periodista, escritora, investigadora, con unos pantalones que ya quisieran muchísimos políticos en este país de tenerlos. Anabel, bienvenida, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gusto en saludarte y gusto en saludar al auditorio. Muy bien. A ver, voy a arrancar. Esta semana tu amiga la presidenta mencionó que lo que tú decías era fantasía y ciencia ficción. Entonces, el público que no esté enterado se va a enterar y voy a pasar lo que dijo para que le conteste. Bien. Pues el presidente López Obrador habló mucho de esta persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que es unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, porque es un libro de ficción? Ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. No coincido con ella en lo más mínimo, Anabel. Creo que tratan de tapar el sol con un dedo y no se puede. ¿Qué le contestas? Bueno, antes que nada, quiero decir que la respuesta que le di a la señora Sheinbaum se la di en mi episodio 31 de Narcosistema, que pues está muy explosivo. Pero antes de ir a lo que se revela en este episodio, que espero que la gente lo vea, debo decir que las opiniones de la ciudadana Sheinbaum me tienen sin cuidado. Me queda claro. Estoy acostumbrada, tristemente, porque no debería de ser así. Desde el año 2000, diciembre del año 2000, hasta este momento, todos los presidentes en turno se han sentido, pues, incomodados por mis investigaciones periodísticas. La actitud de la señora Sheinbaum es exactamente la misma actitud que López Obrador y la misma actitud, tengo que decir, de este narcopolicía, Genaro García Luna, que la gente recordará, pues, exsecretario de Seguridad Pública. Y ya ven cómo terminó, ¿no? Ahí está el ejemplo claro, fehaciente. Mis investigaciones periodísticas han sido reconocidas en todo el mundo. No suelo decir estas cosas, pero para mí es importante que la ciudadanía lo sepa. He recibido premios internacionales
que ningún otro periodista mexicano ha recibido por la solidez de mis investigaciones. Pero además, creo que soy de las muy pocas periodistas en el mundo cuyos casos de investigación han terminado en cortes judiciales. Fíjate. Y jueces en México y en Estados Unidos han ratificado mis investigaciones y han llegado a las mismas conclusiones, como el caso de García Luna, como el caso de Tomás Yarrington, este narcogobernador de Tamaulipas del PRI, Me acuerdo de él. como el caso de los militares, del caso de Ayotzinapa. Sí, yo sé que a la 4T le revienta el hígado que yo haya descubierto desde el 2014, estamos hablando diciembre de 2014, en el sexenio de otro criminal, Enrique Peña Nieto, que encubrió a los militares por sus vínculos con el crimen organizado. Eran los militares los principales artífices de la desaparición de los 43 estudiantes. Está ahí, ya no solo dicho por mí, hasta la propia Comisión de la Verdad, creada por Andrés Manuel López Obrador, llegó a las mismas conclusiones. Hay jueces que en México han fallado sentencias afirmando exactamente lo mismo. Hay expedientes en la PGR, así que cuando la señora Sheinbaum habla tan temerariamente de estas cosas, solo hay una manera de explicárselo. Y la manera de explicárselo es que tiene miedo. Y humanamente yo la entiendo. O sea, si yo me pongo en sus zapatos, digo, tiene miedo. Tiene miedo porque las pruebas están ahí. Tiene miedo porque lo que yo publiqué en abril del 2024, que tanto hizo enfurecerla a ella y a Andrés Manuel López Obrador, el 1 de febrero de este año, en mi libro La Historia Secreta, sí. El 1 de febrero de este año, la Casa Blanca ratifica palabra por palabra lo que yo dije en ese libro, que es decir, el gobierno de México actual, ahora, hoy, porque esa es la acusación de la Casa Blanca, sí. Hoy, en este momento, en este instante, narcogobierno. El gobierno de México es un narcogobierno y por eso la señora Sheinbaum y Morena tienen la espada de Damocles en el cuello. ¿Cómo tienen la espada de Damocles? ¿Por qué hace esta acusación tan grave? Porque no hay la menor duda, la acusación que yo hice el año pasado era grave. Sí. Pero yo tengo los elementos de prueba. Los elementos de prueba son una serie de documentos judiciales, de documentos de la DEA y de testigos directos de los hechos. Muchos de estos testigos son colaboradores del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y yo lo dije y te lo dije. Sí. Eso no solo me lo dijeron a mí, eso que cómo le entregaron el dinero, un hotelito ahí de paso, en una camita ahí, a López Obrador, como si estuviera alquilando, porque se estaba alquilando. Se estaba alquilando para el cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa hizo su buena inversión. Vente caro tu amor aventurero. Y se lo vendió, vendió y cobró y cumplió, eso sí hay que decir. Sí. Los servicios prometidos por López Obrador tras ese pago en ese hotel de paso, ahí en la comarca lagunera. ¿De quién fue? Que fue Sergio Sergio de Cartel de Sinaloa. Se lo entregó el narcotraficante apodado El Grande. Era de Mayo, del Chapo Guzmán, de Arturo Beltrán Leiva. Hicieron una colecta entre los líderes de Cartel de Sinaloa y apoyaron con cerca de más de $25 millones a López Obrador. La DEA lo tiene confirmado, comprobado, con un montón de testigos, incluyendo uno de los operadores de la campaña de López Obrador, que hoy es morenista, por cierto, es de esos que reciben estas credenciales, ¿no? Tipo Rocha Moya, ¿no? Que como si fuera ahí como un bautizo, ¿no? De sangre, ¿no? Pareciera de estos, ¿no? Como un especie de ritual de mafia, de mafia italiana, ¿no? Ponga con sangre aquí que usted pertenece a este clan criminal, ¿no? Sí. Y entonces, pues todos estos elementos, si los tengo yo como periodista, imagínate lo que no tiene el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos.
Ok, ahorita nos... Por eso la espada Damocles, por la información que tienen sobre Morena, sobre López Obrador, sobre Claudia y sobre prácticamente al menos 5 gobernadores actuales de hoy de Morena están vinculados con esa misma operación de haber recibido dinero de los carteles de la... Los famosos 25. No. Aparte. Ándale. Aparte, la gran mayoría de las gobernaturas que ha ganado el partido Morena de 2018 ahora son gracias a las conexiones, dineros y apoyos de los carteles de la que hoy, no olvidemos, y por eso la señora Sheinbaum tiene esta pobre cara triste todos los días, hace bien, imagino, debe tener mucho miedo, porque ahora estos grupos criminales son declarados grupos terroristas extranjeros. O sea, esto se va a poner muy, muy peligroso para este sistema criminal que persiste. ¿Morena puede ser también considerado narcopartido? Es correcto, o sea, lo que no se entiende, lo que estas personas... Los gringos no se van a meter con Morena, o tú crees, no. Yo no lo sé. Sí. O sea, Claro. si tú te refieres como Morena, como siglas de Morena, pues Sí. Morena finalmente, ¿qué es? Ah. Morena es un nido de personas, se irán contra las personas morenistas. Y al momento de que empiecen a caer uno tras otro, pues el partido, sin duda alguna, pues se verá bastante demeritado, deteriorado. Ok. A ver, ¿tú tienes claro la llegada de a Estados Unidos? ¿Sí lo tienes claro? Porque familia típica seguro no lo tiene claro. Uh-huh. O sea, hablan de traición de los chapos, hablan de entendimiento y los chapitos para que lo curen en Estados Unidos y sea testigo protegido. Hay versiones que lo quieren meter a la silla eléctrica. O sea, ¿cuál es la historia real, incluyendo al asesinato que Rocha, el gobernador, estaba presente? ¿Qué es? Bueno, antes que nada tendríamos que decirle a la gente, porque además ya está demostrado, que Zambada se encontraba a todo dar en México. Sí. Estaba feliz, tan feliz y confiado estaba, más que nunca, más que en cualquier otro gobierno panista o priista. Ok. En los últimos meses nos enteramos los periodistas que pues empezó a recibir ahí un montón de visitas de periodistas, de gente, ¿no? Dos periodistas, Diego Sorno en el 2021, si no me equivoco, y la señora periodista María Scherer en el 2024. Pero tampoco es que fueron a la montaña con tapados de la cabeza. No, ¿por qué? Porque Zambada se siente el presidente de México. Incluso hay quienes afirman que él actuaba prácticamente como un presidente de México. Entonces, él decía sí, estos no, este candidato sí, este candidato no, etcétera, etcétera. Entonces, Zambada estaba muy cómodo. Entonces, no tenía ningún tipo de temor. Él se sentía totalmente impune, pues su amigo Andrés Manuel López Obrador tenía pláticas frecuentes con él. Incluso López Obrador, yo lo dije aquí en un momento con aquella entrevista, lo recibió en Palacio Nacional. Hubo diferentes encuentros. Entonces, él tenía al gobernador totalmente en su bolsillo, Rubén Rocha Moya, otro morenista, al alcalde de Culiacán, al ejército, a la marina. Él era feliz. No tenía orden de aprehensión en México, así que, ¿qué es lo que pasa? Aunque dijo Hertz que tenía 3. Pues la pregunta, señor Gersmanero, a menos que tenga Alzheimer, ¿por qué nunca las ejerció? Si era tan fácil, ahora sabemos que era tan fácil encontrarlo, ¿verdad? Claro. O sea, que no vengan con mentiras. Sí. Okay. Pero bueno, el punto es que mientras el Mayo Zambada estaba a todo dar en México, en Estados Unidos, pues evidentemente crecían los por el tráfico de fentanilo, traficado principalmente por los chapitos, por el Mayo Zambada y por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto había generado realmente mucho preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos, que al final de cuentas se pusieron el objetivo de eliminar a estas dos entidades del Cártel de Sinaloa que estaban produciendo y mandarlo a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Le piden colaboración al gobierno de México? No.
¿Le piden colaboración a la Marina? No. ¿Le avisan a Gers Manero? No. ¿Le avisan a López Obrador? No. ¿Por qué no le avisan? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, que lo lógico claro, hubiera sido, claro, apóyame México, claro, apóyame, yo te doy la información? porque están coludidos. ¡Claro! Claro. Entonces, tiene lógica. Imagínate el nivel de sospecha que el del gobierno de Estados Unidos hacia México, que prefirieron confiar más en un narcotraficante, pensaron que era más confiable y honorable que en el presidente de México, y tienen razón, porque al final de cuentas un narcotraficante, pues un narcotraficante, terribles, deleznables, pero no ocultan lo que soy. Aquí está, no ocultan lo que son. No. Aquí estamos hablando de un presidente que se hacía el bueno y en realidad era un narcopresidente. Claro. Entonces, por eso se hace esta operación entre el FBI. Yo tuve la información apenas como pocas horas después de la detención de que había sido una misión encabezada por el FBI, de acuerdo con Joaquín Guzmán López, que pues sí, lleva a la fuerza contra su voluntad al Mayo Zambada y lo entrega a Estados Unidos porque Joaquín, hijo del Chapo Guzmán, uno de los chapitos, sí ya tenía un acuerdo con los americanos, y me dicen que este acuerdo sigue vigente, que seguramente el tiempo de cárcel que darán a Joaquín será mínimo por pues la gran victoria que significa para el gobierno de Estados Unidos tener ahora que es el de capos, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Es el capo de capos? Sí, ¿cómo no? Sí es. Sí, totalmente. Ok, entonces, Chapito, entre comillas, pues traiciona a su padrino. Era padrino, ¿no? No lo sé, eso no lo sé, okay. pero bueno, realmente eran prácticamente familia. O sea, sí. los hijos del Guzmán, pues, crecieron. Claro. Junto con los hijos del Mayo Zambada, y incluso hubo matrimonios entre algunas familias de unos y de otros. Eran realmente como una gran familia. Ok. Así que sí hubo una traición, claro. Ya están. Sí. Ya está ahí. Yo lleva un mes. Pues no, más. Estamos hablando de julio del 2024. ¿Lo agarraron en julio? Julio de 2024. Sí. Estamos hablando de julio de 2024, o sea que ya tiene un rato. 8 meses. Ok. 8 meses. ¿Tú no crees que ha hablado hasta por eso? ¿Ya? Pues yo la información que tuve desde 2024, desde noviembre pasado, es que sí. Y esta información la tuve por parte de un informante del gobierno de Estados Unidos, es que sí, ya había comenzado a colaborar. Y parte de las primeras colaboraciones que había hecho es hablar de sus complicidades con Andrés Manuel López Obrador. Empezó con Andrés. Sí, pero él aún no firma un acuerdo de culpabilidad, sino estas colaboraciones que hacen los narcos con el Departamento de Justicia, es un poco, en un principio, es de manera informal, y es solo para ir diciendo, mira lo que te puedo dar, y a ver tú qué me das a cambio. Es en la probadita. Sí, como este cruce de esta liga que están jalando cada quien por su lado para ver quién cede, ¿no? Pero aún no hay una formalidad de estas declaraciones, es lo que me señalan, pero sí, ya ha comenzado. El problema que tiene hoy, y después por eso la carta esta y el ultimátum y regrésenme o colapso, etcétera, es lo que me informan, es que Mayo Zambada en este momento tiene como un atorón con el Departamento de Justicia. Porque si bien es cierto, el Mayo Zambada, dijéramos, ha estado más o menos abierto a hablar de sus complicidades con las autoridades, no ha querido reconocer todas sus actividades de narcotráfico. ¿Por qué? Porque si él reconoce que ha traficado filo, pues evidentemente va muy probablemente a la sentencia de cadena de muerte, o sea, de pena de muerte. Entonces, ahí está el atorón. Él dice, sí, ha traficado, pero eso no. Y los americanos tienen documentado que está mintiendo. Dicen, no me mientas. Claro. Porque entonces, o sea, esto se atora. Y es ahí donde están. Es ahí el conflicto. Que él no quiere reconocer. Por eso, cuando ve a Diego Sorno y cuando ve a María, porque uno se preguntaba, ¿por qué? No dice nada, no son entrevistas, son como citas amigables. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es el común denominador de lo que dice el Mayo Zambada en estos encuentros? Son dos cosas.
no produzco ni trafico ni nunca lo he hecho. Y 2, qué buena onda es Andrés Manuel López Obrador. Son las dos constantes, sus buenas relaciones, su gran opinión sobre López Obrador. O sea, habla de él como si fuera su cuate, porque es su cuate. Entonces, el Mayo Zambada sabe que si confiesa que sí ha fabricado, que su hijo, se lo chingan, pues claro, tendrá problemas muy, y es ahí donde está la Torón. Y como no avanza, dicen, regrésenme, esto ya no me está gustando, porque los gringos quieren que yo me culpe de algo que si me culpo, pues ya valí, ¿no? Ok, pero los gringos ya lo declararon terrorista de todos modos, con hilo sin hilo. Pues sí, por ser líder del cártel de Sinaloa. Exacto. Sí. Ya es terrorista. Sí, pero podría todavía, si él llega a una, yo pienso que ahí es cuestión de abogados y es cuestión de qué tanto quiere ceder él y el Departamento de Justicia. Yo me acuerdo porque seguí muy de cerca las negociaciones que estaba haciendo Vicente Zambada Niebla, su hijo, en Chicago, en 2011, 2012, y digamos que llegaron a un punto muy similar ahora. Yo ya no digo nada, entonces yo te sentencio a cadena perpetua, y estuvo un atorón, ahí hubo conflicto, y después finalmente Vicente dijo, bueno, que yo no me voy a pelear con la primer potencia del mundo. Creo que esta discusión es absurda. Y entonces lo que decide es, ok, yo te firmo mi acuerdo de culpabilidad, confieso cosas y tú me das una sentencia, pues, menor, ¿no? Y eso fue lo que pasó y le funcionó bastante bien. Ok. ¿Por qué al que el día que se llevaron al Mayo? ¿Quién era ese que mataron y Rocha qué tenía que ver en el rollo? Bueno, este hombre es Héctor Cuen. Sí. Que es fundador y líder del Partido Sinaloense. Ajá. Que es un partido político. Un partido político. Okay. Y es un partido que salió con Morena en 2018 durante la campaña de López Obrador a la presidencia de la República. Cuen es un eslabón fundamental en toda esta historia de las conexiones de López Obrador con el cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque él es muy amigo, compadre, cómplice del Mayo Zambada, reconocido ya por su puño y letra del Mayo Zambada en una carta. ¿Qué es lo que pasa? Que Cuen le constaban todas esas reuniones, porque hubo muchas reuniones con López Obrador y con muchos otros diputados, senadores, con muchos otros. Y él también apoya a la campaña de gobernador de Rocha Moya. Lo apoya en esa campaña como partido sinaloense, y también le constan todas estas corrupciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el toma y daca, sí, yo te apoyo, pero tú me des esto, ¿no? Pues porque era un corrupto, pues porque era asociado del Mayo Zambada. Claro. Amigo, cómplice. Entonces, Rubén Rocha Moya no le cumple a Cuen lo prometido. ¿Qué era? Que era, creo que, quedarse como con el control de la Universidad Sinaloense. Correcto. Y otras cuestiones, porque él había sido rector de la universidad, etcétera, etcétera. Tienes razón. ¿Qué es lo que pasa una semana antes, días antes de la muerte de Cuen y de la traición al Mayo Zambada? Cuen, en un podcast, comienza a revelar que en su campaña de gobernador, Rocha Moya recibió mucho dinero. Y decía, ¿quién sabe de dónde? Pero recibió mucho dinero. ¿Qué estaba haciendo Cuen? Ya lo estaba amenazando. Claro. Ya estaba anunciándole, esto ya se rompió y voy a hablar. Mi hipótesis, yo no sé, si tú me preguntas, Anabel, algún informante, alguien específicamente te ha dicho por qué mataron a Cuen, no. La verdad es que información así específica no la tengo, pero yo tengo una hipótesis que como periodista es válido plantear. Vale, claro. Mi hipótesis es que el asesinato de Cuen es un favor de los chapitos a Rocha Moya, pues para que se calle, porque tampoco a AMLO
le convenía claro, que claro. Cuen pudiera hablar pues de todo lo que le consta, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde fueron dos pájaros de un tiro, como se dice, ¿no? A ver, yo ahora te voy a hablar de mercadotecnia, mi punto de vista. Todo el estado de Sinaloa quiere que se largue Rocha. Lo odian, en general odian a Rocha. Bueno, ya salieron ciudadanos a marchar Sí. y pidiéndolo. No, y hay una, creo que este domingo creo que hay otra. Ah, qué bueno. Creo. Bueno, ok. Si Claudia se comportara como priista y lo corriera, Rocha hablaría de todo lo que sabe y le haría un daño terribilicísimo a Claudia y a Morena. Y yo creo que él amenazó. Tócame y hablo. Ok, eso es uno. Dos, Rocha es muy amigo de Andrés, no de Claudia. Su lealtad se le debe a López Andrés, Obrador, no a ok. Claudia. Y Andrés es jefe de Claudia. Sí. Entonces, se va a quedar Rocha, ¿verdad? Como gobernador. No lo van a bajar. Mira, todo, y es importante que la gente lo sepa, porque entonces no se entiende muy bien cómo es este juego de poder, este juego de tronos, dijéramos, Sí. a la mexicana, Sí. ¿no? Entonces, este mundo de la política con los carteles siempre está cambiando. No es una relación estable y lineal. Ah, Porque depende también de las propias emociones de las personas, de las circunstancias. Hoy me conviene estar contigo, pero mañana me conviene estar con otros, porque es todo un tema de corrupción. No estamos hablando de gentes honorables, No, que no, los no, une algún ideal. no. No, es todo lana, poder y tranzas. Entonces, están en constante movimiento las lealtades, las traiciones, quién está con quién, etcétera, etcétera. Por eso ocurre esta ruptura en el cártel de Sinaloa que nadie se hubiera imaginado. Pero pues justamente por este juego de poderes. Bueno, yo pienso que la situación del señor Rocha Moya, como la de Claudia y como la de muchos, está en la cuerda floja. Una cuerda muy delgada donde cualquiera puede caer. Creo que es la circunstancia de Rocha Moya. Ok. Porque por una parte, si bien tiene lógica lo que estás diciendo, yo también lo he pensado. A lo mejor porque hay periodistas, Claudia lo quiere mover. Yo no creo que realmente Claudia lo quiera mover. Creo que es una versión que Claudia le gusta manipular para que se piense, no es mi culpa que esté ahí, pero yo creo que ella no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque la propia Claudia Sheinbaum, y es parte de por qué está tan enojada conmigo, yo le probé documentalmente que los familiares del Mayo Zambada participaron en eventos proselitistas a favor de Claudia. Pues el Mayo Zambada estaba apoyando su campaña, etcétera, Claro, etcétera. Por eso claro. está documentado. Entonces, es por eso el nerviosismo. Entonces, yo pienso que Claudia tampoco le conviene, no quiere tampoco que Rubén Rocha Moya se vaya. Creo que juegan ahí como ya no te quiero, pero sí, ¿no? El punto es que el mayor respaldo de Rocha Moya, sin duda alguna, pues es Andrés Manuel. Tan es así que su hijo, Andy, va y le da la credencial Exacto, y cínicamente, la foto, ¿no? sí, Así, sí. es como, me dio la impresión, y no quiero ser como escatológica, ¿no? Pero me dio la impresión de como dos marranitos, ¿no? Que están ahí como en el fango, ¿no? Y como sonriendo ante la foto, ¿no? Me dio esa impresión. Porque además Andy también está metido en todo esto, porque en el libro La Historia Secreta hablo de que también tiene relaciones con los chapitos. ¿De qué depende la supervivencia de Rocha Moya? Del gobierno de Estados Unidos. ¿Serio? Sí. ¿Por qué? Por la presión que va a estar ejerciendo. Culiacán es el principal narcolaboratorio de filo en el mundo. ¿No que era China? No. China hace los precursores químicos Ay, que los se manda para mezclan acá. en México. Y el lugar donde más laboratorios hay para mezclarlos y producir el filo y hacer estas pastillas que están dando personas en Estados Unidos es Culiacán. Mientras Rocha Moya esté ahí, protege este territorio, este gran laboratorio de filo. Por eso Trump le está diciendo a Claudia, yo no estoy satisfecho.
¿Por qué no estás satisfecho? Porque los americanos saben de A a la Z cómo está todo este entramado de poder y de complicidades. Entonces, por eso te digo, ahora que Trump dice, no estoy satisfecho, por eso van los aranceles para este 4 de marzo, o sea, pareciera que la estancia de muchos morenistas o la tranquilidad de AMLO o la tranquilidad del señor Chamoya, pues no depende ya ni de Morena, ni de Claudia, ni de López Obrador. Depende de un poder, pues, supranacional, que es esta gran potencia del mundo que tenemos como vecinos. ¿Qué valor tiene, neta, haber declarado al crimen organizado terroristas? ¿Qué valor, neta, para Estados Unidos, cuál es la diferencia? Yo no veo ninguna diferencia, o sea, yo no veo que van a entrar, por supuesto que no van a entrar, veo drones, veo mucha comunicación entre el CISEN y ellos, y no sé, realmente es grave el cambio de organizado a terroristas. Absolutamente. Sí es. Absolutamente. ¿Habla serio? Yo hablé con uno de los asesores de Donald Trump en octubre pasado. Sí. En Estados Unidos, en Texas. Sí. Y él ya me había anunciado que iba a haber esta declaratoria contra los carteles, que iban a comenzar a haber operaciones especiales en México, que iba a haber un montón de cosas porque querían destruir a los carteles, ¿no? Te lo adelanto. Pero más allá de esto, lo que yo me he estado haciendo en los últimos meses es documentarme qué ha pasado en otros casos. Pues porque es la única referencia que podemos tener. Cierto. ¿Qué ha pasado en otros casos cuando el gobierno de Estados Unidos ha hecho esto? Hay casos en donde no ha pasado nada. Simplemente es una declaratoria política, bla, 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 y basta. Hay casos donde ha pasado mucho, como el caso de Al-Qaeda, como el caso de ISIS y como el caso del ejército de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es un grupo narcoterrorista, narcoguerrillero. Cuando a finales de los 90 el gobierno de Estados Unidos los declara terroristas, ¿por qué lo hizo? Porque con esta presión pudo obligar a Colombia, ¿me dejas entrar? Sí, no llegó a invadir Colombia, no va a llegar a invadir México. Pero tienes la mano acá como que te están haciendo la llave china, ¿no? De ¿me dejas entrar y operar? O sea, porque te estoy quitando las visas, cancelando tus cuentas No de solo cheques. eso, porque sí podrían tener tres cosas. Podrían tener operaciones unilaterales, sí podría haber. Claro, que eso sería un desastre mundial, ¿no? Sí. Pero podrían, o sea, si se montaran en su macho, como se dice coloquialmente, podrían hacerlo. Número 2, podrían obligar a la Unión Europea que también declare grupo terroristas a estos carteles. ¿Qué significaría? Que incluso podrían llegar a dejar de hacer inversiones en México por el temor de, como yo no sé qué político, qué gobierno, qué empresa, qué territorio está metido con esto, no me meto porque ¿qué pasa? Si allá en Estados Unidos sí les congelan sus activos, claro, claro. Allá en Estados Unidos sí los sacan de la bolsa de valores. Allá en Estados Unidos las sanciones pueden ser muy, muy serias. Entonces, lo que es más bien es un instrumento para presionar a los gobiernos a déjame actuar. ¿Tú no quieres? Ok. Hagamos que lo hacemos conjuntamente, pero en realidad yo llevo el liderazgo. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con las FARC? No sé si te recordarás, creo que fue en el 2008, si no mal recuerdo. Estaba Raúl Reyes, que era el líder de las FARC, que ya por temor a los gringos se mudó a la frontera, si no me equivoco, fue con Ecuador, en un campamento. Ese campamento está documentado ya, incluso en la Comisión de la Verdad del Gobierno de Colombia y en documentos desclasificados en Estados Unidos, que ese bombardeo lo hizo el gobierno de Estados Unidos, porque era un grupo terrorista. Hasta ese grado, podríamos decir, están abiertas las posibilidades de lo que puede suceder. Lo mismo con Al-Qaeda. Supuestamente de acuerdo con déjame actuar, y actúan y hacen lo que hacen, sacan, secuestran, etcétera, etcétera.
La información que yo tengo es que en este momento Claudia Sheinbaum logra retrasar los aranceles un mes en esta crisis a inicios de febrero. Para el ¿no? martes. Pero al menos ganó ese mes, pobrecilla, ¿no? Justamente porque les dijo, ok, vengan, entren, que vuelen sus aviones. ¿Por qué la señora Sheinbaum dice, no es una violación a la soberanía? Porque ella les dio permiso. No es violación cuando les das permiso, ¿no? O sea, no es invasión en tu casa cuando abres la puerta a la persona, ok, pásele y quédese y duerma, ¿no? Tranquilamente. Bueno, es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. No es una invasión, dijéramos, es abrirte la puerta, decirte, puedes pasar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Todas las detenciones, todos los operativos que hemos visto en las últimas semanas, que el pobrecito de este narcopolicía, Omar García Harfuch y compañía, ponen cara, no tienen ni idea ni lo que pasa, porque no son sus operaciones. Están ahí, aparecen ahí para la foto, pero en realidad son operaciones del gobierno de Estados Unidos. Incluso ya el secretario de la Defensa Nacional tuvo que reconocer, sí, toda la información lo está coordinando la CIA. Bueno, pues, más claro en el agua. En esas circunstancias estamos. Por eso los drones, todo eso. Claro. Es que esa es mi teoría. Yo creo que saben mucho más de lo que creemos que saben. Absolutamente, como siempre ocurre con los gringos, como siempre ocurre. Lo que yo no entiendo es muy claro el juego de Trump. Es político su pedo para la foto o es dominio del continente americano. No lo logro captar a él muy bien. No, yo creo que es difícil descifrar realmente qué es lo que quiere. O sea, porque ¿a qué le tira este? Deja tú a qué le tira este señor. Sino el tema es, ¿cuál es la constante del gobierno de Estados Unidos en materia de la relación bilateral con México? Horrible. ¿Es la primera vez que los americanos se enteran que un presidente de la República o expresidente estuvo involucrado con el narco? No. Yo he hablado con tantísimos agentes a lo largo de muchísimo tiempo. Lo saben. Han tenido las pruebas, han tenido los elementos, solo que antes no les interesaba nada. Pues es bronca de los mexicanos. Sí lo sé, lo manipulo, a lo mejor presiono. Mira lo que sé para obtener que el gobierno ceda algunas cosas, a lo mejor abrir más la industria, privatizar más la industria, como fue ocurriendo con Pemex, con tantas cosas, ¿no? Poco a poco los americanos se fueron metiendo, un poco utilizando esta información e inteligencia como mecanismo de presión. Claro. No es que en realidad les interesara la democracia o las libertades o que los narcos no existan. Solo que ahora la historia cambió y es lo que Andrés Manuel López Obrador no pudo ver, no lo quiso entender por su soberbia, porque está embriagado de sí mismo y de su supuesta popularidad. No entendió que el tráfico de fentanilo y los más de 400,000 muertos en México, en Estados Unidos, eso no se los iban a perdonar. Ahí sí los americanos dicen, ahora sí es asunto mío, ahora sí la corrupción del presidente es asunto mío. Antes no lo era, me da igual. Pero ahora sí es asunto mío. Porque esa corrupción permite que México sea un laboratorio de fentanilo y este fentanilo está matando a mis ciudadanos. O sea, ya no es solo que está traficando droga y que la gente se hace viciosa, porque a los americanos, honestamente, tampoco eso les ha importado jamás. Les importa que no se les mueran los ciudadanos. Les importa que no los envenenen y se mueran. Niños, madres de familia, hombres. Estamos hablando de 400. O sea, imagínate la montaña. Trata de cerrar tus ojos. Imagínate la montaña de cadáveres a causa de la corrupción del gobierno de México. Por su protección al cartel Sinaloa. Eso es lo que hoy no les van a perdonar. Ese es el cambio de la ecuación que esta gente, ni Claudia Sheinbaum, cuando Claudia Sheinbaum dice, aquí no se produce pobrecita. Por eso dice estas cosas, por desesperación. No ha entendido nada o no quiere entender, pues porque le da miedo entender. Pero a ver, eres mi mamá, me castigas, no te perdono porque te robaste 2 galletas de tu tía y no se puede robar. No te perdono. Ergo, no sales 2 días. Los gringos no nos perdonan por los de fentanilo. ¿Cuál es el castigo en tu opinión? Es ahí donde la historia se va a poner muy interesante. Alguien tiene que pagar. Supongo.
Alguien te paga, tiene que pagar al menos incluso para, si quieras, el show, la opinión pública en Estados Unidos. Claro. Necesitamos un culpable. Sí, ya tienen a los Chapitos, tienen al señor Zambada, que les servirá un poco para esto, ya está el culpable, pero necesitan a otro culpable. Hay un mensaje muy interesante. Si para los americanos fuera ya suficiente tener al mayor Zambada, dirían, ok, tenemos nuestro culpable, ¿no? El enemigo público de Estados Unidos. No hubieran hecho la declaración del 1 de febrero diciendo que el gobierno de México protege los carteles. ¿Qué quieren? Quieren un político. A fuerza. Quieren que alguien relevante en México pague por esto que pasó durante los 6 años de López Obrador, de la por el en Estados Unidos. ¿Quién será el malo de la película? Hay muchos, o sea, de verdad hay que escoger muchos. ¿Se conformarán con Rubén Rocha Moya? Yo no lo creo, porque Rubén Rocha Moya es chiquito. Es una pieza, No es una nada. pieza. Yo pienso que sí habrá proceso contra él, sí lo creo. Pero él pues, irá junto con su amigo el Mayo, pero tampoco será suficiente. Yo pienso que Trump lo que quiere es más. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues es ahí donde López Obrador y muchos están un poco de, ¿seré yo maestro, no? Él medio quería a López Obrador porque Andrés le hacía caso en todo. Y ha dicho 1000 veces que le cae muy bien a Andrés porque lo obedecía en todo. Ya no lo menciona. Ya no lo ha vuelto a mencionar. No. Yo me acuerdo de la última mención. En política no hay amigos. Pues no. No hay. Tu percepción, y hablo de percepción nada más, pudiera llegar hasta Andrés. Percepción, porque ni sabes ni sé. O sea. Bueno, yo desde el año pasado Sí. dije en esta mesa, y está escrito en el libro, y cuando presenté mi libro, que no me lo dejaban presentar, pero finalmente pude presentarlo en diciembre, en la FIL, yo les dije, el capítulo 1, que comienza con todas estas masacres en Estados Unidos, es la clave para entender, y se los dije incluso en las entrevistas en mayo, abril, pero la gente como que no lo entendía, porque creo que los mexicanos nunca pusimos suficiente atención al tema del fentanilo en Estados Unidos. Claro. Yo sí había advertido, esto va a reventar, este es el tema que va a hacer que esto reviente. No la corrupción, no los derechos humanos, esta masacre. Entonces, yo sí pienso que habrá expedientes criminales abiertos en contra de López Obrador. Tú sí piensas. Si hay expedientes abiertos, ¿significa que pueden operar como el de Honduras? Podría ser, pero se requeriría una presidenta, que por cierto también una presidenta era una mujer, quien entrega a Orlando, y así la señora salva el pellejo. Dice, bueno, llévate a Orlando y así todos amigos, ¿no? Que fue así como quedaron las cosas. Jamás lo haría Claudia, jamás. No, porque Claudia no gobierna México. No, jamás lo haría. Yo me imagino más un futuro de López Obrador tipo Nicolás Maduro, ¿no? Que tiene una orden de aprehensión por narcotráfico, pero que pues anda por aquí, por allá fugado, ¿no? Y pues no lo detienen. ¿Por qué? Pero eso ya sería pues un gancho al corazón de Morena. Morena no sobreviviría con una orden de aprehensión de esa magnitud. No. Aunque lo hagan mártir, que él será el mártir, etcétera, etcétera. Pero también lo hacen mártir por un rato. Luego ya te da hueva. Sí, pero me refiero, el partido Morena no sobrevive a eso. No sobrevive. Pero también le vale gorro a Estados Unidos Morena. O sea, como partido. Sí, no, eso es X. Sí. Excepto porque ven que hoy es el factor principal de protección a los carteles de la... pues por lo único que les interesa el partido y estos políticos que emanan de ese partido que protegen a los carteles. A ver, Anabel, me cambio de país un momento. Trump habla de la honestidad, de la ética, de la que lo parió. ¿Por qué está gobernando hoy en Venezuela un pinche dictador que perdió clarísimamente la elección y no deja gobernar al candidato que ganó? ¿Por qué nadie en el mundo, y yo te diría sobre todo Estados Unidos,
han hecho algo para tumbar un dictador. Yo creo, Carlos, cuando uno ve la geopolítica Sí. mundial, que en este momento hay demasiadas crisis en el mundo. Una crisis económica Sí. muy fuerte, Sí. hay crisis en Europa, y está el tema de Nicaragua, por ejemplo, que también es igual o más infame que Venezuela. Está el tema de Venezuela. Yo pienso que en este momento la comunidad internacional está más concentrada en otra cosa. Donald Trump evidentemente está más concentrado, sus problemas son más grandes o en este momento otros que lo que ocurre en Venezuela. Un poco como te digo, ¿por qué? Porque lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento a Estados Unidos no le afecta a los pobres venezolanos, le afecta a la región. Para ellos directamente ni les va ni les viene. A lo mejor si en Venezuela también fuera un narcolaboratorio de lo que llegue a Estados Unidos, a lo mejor el approach hacia Maduro sería distinto. Sí. Por eso hoy México para Estados Unidos es más grave, más peligrosa la situación en México que en Venezuela. Y eso está claro, ya, o sea, no es una apreciación periodística. Por eso lo que dijeron a principios de este mes, de febrero, perdón. Bueno, ahora regresemos a nuestro país. Es que a mí me tiene histérico lo de Maduro. Lo entiendo. Cambió 80 leyes o no sé qué. Pero a mí me parece todavía más escandaloso, honestamente, lo de los Noriega, lo de Nicaragua, ¿no? Que 30,000 o cuántos puso. No, pero además este sujeto es un violador, Sí. es un pederasta, o sea, realmente es un monstruo esta persona, ¿no? ¿Y sabes lo que Ortega hizo? es ¿Sabes un lo monstruo. que hizo? El jueves juró, creo que a 30,000 soldados de playera blanca, que se llaman, para que cuiden a los vecinos y rajen. No Sí. tienen. Sí, no, es una situación realmente muy complicada. Pero es como un poco, cada quien elige sus batallas y creo que Trump en este momento sus batallas son otras. Tiene razón, no tiene razón. En el caso mexicano es una cuestión de vida o muerte por el tema del... Según tu cabeza, según tu información, el proceso de la historia, Chapitos, Andrés Manuel, Rocha, todos estos, ¿cuánto tiempo crees que saldrá el estreno de la obra? Porque ya cansa, ya da hueva, todos los días oír a Trump decir el fenilo, o a Claudia el no existe. ¿Cuánto puedes aguantar el? No, yo creo que puede tardar mucho. Puede tardar mucho. Mucho, que es 2 años, lo que sea. No puede tardar más. Estamos hablando, por ejemplo, que tal vez, bueno, era otra circunstancia porque no había esta urgencia del fentanilo. Sí. Pero en el caso de Genaro García Luna, a mí me consta que desde 2011 la DEA empezó investigaciones contra él. Lo detienen hasta 2019. Sí. O sea, estos casos tardan. Ahora contra López Obrador puede ser más fácil porque tienes muchos testigos allá. Sí. Veamos qué es lo que pasa. Pero tú me preguntas cuánto puede tardar un proceso, por ejemplo, contra alguien como López Obrador, sobre todo de esa magnitud de poder, pues puede tardar mucho tiempo. Ahora, vamos. Y aunque tarde, eso no significa que no sucederá. Claro. Yo estoy convencida que va a suceder. Sí, yo creo que algo va a pasar. No sé qué, pero sí estoy convencido. Le voy a decir algo al público. Si podemos ver Twitter que llegó de Azucena Uresti. México extradita a Estados Unidos a Rafael Quintero, según Reuters. El histórico jefe del narcotráfico, Rafael Quintero, fue extraditado a Estados Unidos pese a un amparo que le habían otorgado el pasado 25 de febrero. Ahora, Carlos Zúñiga Pérez, hasta 36 narcotraficantes habrían sido extraditados hoy a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Por miedo. Por lo que estábamos comentando. Por eso, el miedo no anda en burro. Estábamos comentando, estos narcotraficantes, durante el gobierno de López Obrador, no había querido extraditarlos. A nadie.
¿Por qué lo está haciendo Claudia Sheinbaum? Porque está con la espada de Damocles. Y te aseguro, para tratar de contentar al león que necesita exhibir al rey que necesita exhibir los trofeos de los culpables, de los culpables de esas en Estados Unidos. ¿Eso los va a saciar? No, porque creo que Claudia Sheinbaum tampoco ha entendido la dinámica del juego. Entre más le dé a Trump, más le va a pedir. Claro. O sea, están perdidos. No sé si me entiendes la ecuación. Sí te entiendo. Por más que Morena trate, bueno, yo no te doy esto, yo te doy aquello. No. Yo quiero a alguien grande. Gracias por Quintero, gracias por el Z40, que por cierto los norcabogados estos de morenistas deben estar muy preocupados porque era su cliente. Eran sus clientes, ¿no? Pero por todos los clientes, ya la protección, ya la protección que les habían conseguido gracias a sus contactos con Morena, de que no fueran extraditados, pues bueno, ya valió que eso, ¿no? ¿Qué querrá? Trump querrá más. Claudia está desesperada. Es justamente lo que documenta lo que te estoy diciendo. Están desesperados por saciar el hambre de justicia que está exigiendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Va a llenarles la barriga a esto? No. Al contrario. Pero ahora... al contrario, va a decir, o sea que si yo te hago así, tú saltas y pasa esto. Pues si te pongo el pie. Haberlo entendido antes. Claro. A ver. Esto se va a poner muy interesante. Esto es justamente una prueba de lo que estábamos hablando. Estás hablando. Te acabo de leer un Twitter que acaban de meter extraditar a 36 capos. Imagínate. Pero ¿qué pasa con las organizaciones mexicanas sin estos capos? No, es importante. Digo, por ejemplo, haber extraditado a Miguel Ángel Treviño Morales del Z40, pues que tú sabes que las cárceles mexicanas son como hotel. Claro. ¿No? Claro. Entonces, desde la cárcel mexicana, ellos siguen dominando muchos negocios criminales. Ahora en Estados Unidos va a estar cañón. Pero no solo eso. Se pone todavía más complicada la cosa. Miguel Ángel Treviño Morales. ¿Va a haber jefes nuevos? Miguel Ángel Treviño Morales es del cártel del noreste, que también ha sido declarado terrorista. Muy probablemente la sentencia que le corresponda sea la misma que la del Mayo. Cadena de muerte. Pena de muerte. Bueno, no, porque está siendo extraditado, así que no, eso no va a suceder porque la extradición no permite la pena de muerte. Pero ¿qué es lo que hará el señor Treviño Morales? Va a colaborar. ¿Y de qué podría colaborar el señor Miguel Ángel Treviño Morales? Nombres. Yo que el señor Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, empezaría a hacer mis maletas e irme a Venezuela o a algún lugar. O sea, todos estos extraditados tienen mucho que contar, sí, del gobierno de Peña Nieto, de funcionarios públicos de Calderón, de Fox, pero sobre todo del presente. De Andrés y de ahora. Ok, pero a ver, vamos a regresar un segundo al Twitter. Me dicen cuando esté. Última hora, hasta 36 narcotraficantes habían sido extraditados a Estados Unidos. Entre ellos el Z40, el Z42, Rafa el Quintero y a Antonio Ceguera. Estos bueyes son jefes. Ok, ya están en Estados Unidos. ¿Qué pasa con las organizaciones de ellos aquí en México que no tienen jefes? Son dos problemas. Uno, el que no tengan jefes, habrá inmediatamente, como tú lo sabes, pues el reemplazo ya estaba ahí en la fila. Hay una larga fila de reemplazo para cada uno de ellos. Eso lo tienen planeado. Ya están ahí, sí, claro. Si me agarran, toca esto. No, porque además ya estaban agarrados, ya estaban en cárcel. O sea, ya los sucesores ya estaban en juego. No se quedan sin sucesores, porque ellos estaban en la prisión, ya los sucesores están en campo. Claro. Y ahí están en campo. El problema es que no que estos hayan ido, el problema realmente es que sigue teniendo estos grupos criminales el apoyo del gobierno en diferentes estados dependiendo del gobernador y dependiendo de los contubernios. Pero en realidad, o sea, si tú me dices qué va a pasar hoy, nada, porque ya los sucesores de estos ya están en funciones. Si tú me dijeras, bueno, si detienen a los sucesores, ahí te diría, bueno, pues hay una larga fila de otros sucesores, ¿no? Ok, entonces el negocio, business as usual.
No hay bronca. No hay bronca porque estos ya tenían sucesores que estaban funcionando bien, pues ya tenían estables los negocios, etcétera, etcétera. Aquí la bronca es para todos los funcionarios, empresarios, políticos, senadores, diputados, gobernadores, de los que hablarán estas personas para salvar el pellejo. Hablemos, tú estás, a ver, el organizado de todos estos cuates, ¿también incluye el huachicol? Sí. Entonces, por ejemplo, Mario Delgado, que sabemos que es el virrey del huachicol, pues está embarrado y por eso lo tienen de secretario. Está embarrado absolutamente, sí. Sí. Okay. ¿Cómo duermen estos? Con uno... Como dormían los panistas y los priistas, y como dormía la asquerosa clase política que nos gobierna desde hace décadas. Sí. Impunemente. O sea, dime es que yo no me acuerdo tanto escándalo como ahorita. Porque no se sabía. Claro. ¿Pero no lo había? Sí, claro. Y Carlos y Raúl claro, Salinas de Gortari, claro. Y el suegro de Ernesto Zedillo, claro. Y los parientes de Nilda Patricia, sí. Y los hijos y Manuel Barlet en los tiempos de Miguel de la Madrid, y están los escándalos. Sí creo que nunca había llegado a tener tanto poder el organizado, eso sí lo creo, porque fueron erosionando todo lo que eran las instituciones y el Estado mexicano, pues hasta llegar a este momento de decadencia brutal, pero ha sido un proceso, no es algo que sea culpa de Morena, eso sería la ecuación fácil y sencilla, y aquí no estamos para estar diciendo mentiras, eso no es verdad. Morena, dijéramos, recibe todo esto, y dijéramos que lo que hace es el sprint, ¿no? Lo hace, la decadencia comienza a ser mucho más veloz porque son unos cínicos. Son cínicos porque aprendieron del pasado. Si los otros lo lograron, si Enrique Peña Nieto dicen que se llevó millones y millones de corrupción, y dicen, ¿y nosotros por qué no? Si los otros lo hicieron, pues porque tampoco han entendido que el país no es el mismo. No es el mismo. El país no es el mismo. Hoy las cosas se saben. Entonces se van a saber. Se saben. O sea, el libro de historia secreta no existiría. No. Y existe. Claro. Existe porque los cómplices hablan. ¿Cuál fue la piedra que... Es que, a ver, todos entendemos la historia de López Obrador con el organizado. Está clarísima, como dices, ya no se esconde nada. Ok. Narcogobierno sin pedos. Protegerlos, sí. Balazos no, abrazos sí. Clarísimo. Claudia no estaba en ese pedo, o sea, en la época de López Obrador. Claudia es parte fundamental de ese mecanismo. ¿Por qué? Está en el capítulo que tanto la enfurece. El capítulo El capítulo 40. De la heredera, el último capítulo del libro. Claudia, cuando estaba en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hace un acuerdo con un lugarteniente de Zambada, Zazueta Rivera, José Ángel Zazueta Rivera, alias El Flaco. El Flaco tenía su sede, dijéramos su plaza, era la Ciudad de México. Él controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México, pagaba ahí a la Marina un montón de dinero, de sobornos, y sacaba la muy felizmente y la almacenaba en la Ciudad de México. Dijéramos que el gobierno de Claudia Sheinbaum, con la complicidad de Omar García Harfuch, era la gran bodega. Tenían un bodegón, y yo creo que lo siguen teniendo, ahí en la colonia Roma, a los ojos de todo el mundo. Y Claudia Sheinbaum recibía dinero de eso. Te estoy explicando que Claudia Sheinbaum, la familia del Mayo Zambada, la apoyó en su campaña presidencial. Qué curioso, siempre Zambada. Pero si yo soy Claudia, no necesariamente recogí el dinero como Andrés lo recogió. Eso veremos. Veremos quién es. Se sabrá. Sí, ¿verdad? Se sabrá. Anabel, creo que no nos falta nada, ¿o sí? Pues simplemente yo diría que esta historia no va a tener un final feliz para Morena. No va a tener. Y no puedes definir qué tiempo. Pero... Y habrá que ver si esta historia tendrá un final feliz para México. Y yo creo que de eso depende de lo que hagamos los mexicanos. Yo creo que ahí yo sí haría una invitación.
total, absoluta a los ciudadanos, pues de no quedarse ahí como en la butaca comiendo palomitas, viendo esta historia como si fuera una serie de Netflix. No, no es una historia de Netflix. Ojalá fuera ficción, como Lo decía que señor. dijiste. Ojalá fuera ficción. Claro. Como a mí, yo sería la más feliz Claro. que fuera ficción. Por desgracia, Claro. no lo es. Las complicidades de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador y de muchos otros presidentes de México no es ficción. Es un drama que estamos viviendo las consecuencias hasta el día de hoy. Ese drama va a existir hasta que nosotros, los mexicanos, lo permitamos. Y el drama es porque el común denominador con todos los presidentes es porque les dieron lana para su campaña. Sí. ¿Qué Y como chingados todos están metidos, todos se protegen unos a otros. Dime, Sí. López Obrador, ¿por qué? Hablaba muy mal De Peña. de Felipe y eso. ¿Pero por qué no lo metió a la cárcel? Claro. ¿Por qué no lo metió a la cárcel? Pues porque él estaba en el mismo ajo. Yo de Felipe sigo con mis dudas. Ajá. Yo no. Yo, pero no investigo nada, soy ciudadano, los conozco, no me da la impresión, pero no meto la mano en el fuego por nadie. Antes de irte, ¿qué significa esto en español para ti? Es un video que Jorge nos envió, es un video un poco viejo de los dos abogados del organizado. Quiero saber tu opinión. Córranla, por favor. Nosotros no tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores. El día de hoy estamos focalizados a la visión de lo que el presidente ha venido planteando, de lo que debe de ser un nuevo sistema de justicia. ¿Qué es esto para mí? No, bueno, yo te puedo hablar como mercadólogo. O sea, dicen, sí defendemos al crimen organizado, pero no a secuestradores y extorsionadores. No mames, son del mismo crimen organizado. Efectivamente. Número uno, este señor pues Sí. nada más está dando la Pinche pila a la mentiroso, gente porque claro. estos extorsionadores y violadores y secuestradores no podrían operar si no tuvieran el beneplácito de los carteles que controlan la plaza. supuesto. Pero el problema de estos abogados, particularmente de este señor, Sergio Ramírez, y insisto que la audiencia vea el episodio 31 de Narcosistema de mi podcast, el problema no es que sean abogados defensores de narcotraficantes. La verdad es que el derecho penal Lo tiene universal todo mexicano. lo contempla. Sí. Cualquier ciudadano tiene derecho, incluso los narcos o los Seguro. violadores Estoy o de acuerdo. secuestradores tienen derecho a un abogado. Estoy de acuerdo. Ese es el problema de este personaje ¿Cuál es? o de Penilla. El problema es que ellos son amigos de los narcos. Cruzaron la línea roja, son asociados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Gobierno de México en este momento los investiga por su complicidad con el cártel del noreste, por supuesto, presunto lavado de dinero. Y por eso... Ese es el problema. El problema no es que son abogados, el problema es que se meten a la cama con sus clientes, entre comillas. Ese es el problema. El problema no es que ser un cliente, tener un cliente abogado, un cliente narco. El problema es que invitas al narco a la fiesta, al bautizo de tus hijos, o a las fiestas familiares, o que les ayudas a mover el dinero ilegal. Ese es el problema. De eso estoy hablando. Yo llevo investigando a estos abogados desde el 2020. Así que no se pierdan de realmente cuál es la razón por la cual Claudia Sheinbaum y Morena quieren deslindarse de estos abogados, pues justamente por las investigaciones que tienen en Estados Unidos. Es imposible que se deslinde. Pues no. Hay Digo, tantas ahí está. fotos, o sea, y otra vez volvió a mentir Claudia, yo no los conozco, es como cuando te piden una foto, sí, ahí tienes razón, no sabes la mitad de los que te piden quiénes son. Bueno, pues por pero eso- ella sí sabe quiénes son. No, convoco a la gente a que ve este episodio de Narcosistema, porque esa no es la única foto que tiene con Penilla. No, tiene churro, ya la pasamos No, nosotros. con Penilla. Ah, Ella dijo el lunes pasado que
solo la había visto una vez y que esa foto con él era casual. Él tiene más fotos, ella tiene más fotos con él. Desde el 2018. ¿Quién es Penilla? Este abogado, El abogado, que es abogado del Mayo Ya, Zambada y que ok, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y por ser presunto operador del cártel del Noreste. No. Eso es el ADN del régimen que tenemos hoy. Ahorita está tu libro. ¿Dónde lo pueden comprar? En Amazon, en las librerías, Así lo, en el a formato ver, ebook, ¿lo en audiolibro. ¿Lo lograste colocar en las librerías? No siempre estuvo en las librerías. Es que como me acuerdo el Había que tuviste censura, con la había censura de presentación. que los medios de comunicación no querían hablar del Exacto, libro, exacto. de que no querían que se presentara, pero el libro siempre estuvo en las Recuerda el nombre librerías del libro. y tuvo la historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa. Ok. Está en los libros, está en Amazon también. Está en audiolibro, en el ebook. Ok. Sí. Bien. Luego tienes el podcast que acabas de mencionar. Narcosistema, que lo Es- pueden ver en Spotify, en cualquier plataforma de podcast o en YouTube. Ah, se metió un narcosistema en YouTube y Sí. toma la bombona y te ve. Sí. Ah, pues yo lo voy a ver. Sí, velo, porque he estado publicando mucha de la información que se va confirmando día tras día. Sí. Y lo haces diario. No, lo hago una vez a la semana, sale cada jueves. Ok. Te quiero mucho, Anabel. Gracias, Muchas te agradezco gracias, mi muchísimo amor. por la Ya invitación, sabes de que verdad. es tu casa. Gracias, de verdad, gracias. Y cualquier cosa que tengas nos llamas. Y si Sí, no con estás en muchísimo México, gusto, sí. te hacemos un Zoom. Ok, perfecto. Es lo tu hacemos. casa. Gracias. Te Muchísimas quiero. Gracias. Familia Típica, nos vemos mañana lunes. Ya saben en el programa por qué. Ya se incorporó con nosotros Ramón Alberto, está Pepe Rubinstein, Pedro Ferriz, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Nos vemos mañana a las 9. Anabel, te quiero. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Familia Típica, muy buenos días. El telegrama que escribí esta semana en Atypical TV para todos ustedes se la dirigí a las basuras que se vendieron a Morena por unas monedas. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video con todos sus conocidos. Mil gracias como siempre. Bien, vamos al telegrama, que no es tan telegrama, pero tampoco es cartota. La cabeza dice, telegrama dirigido a las basuras que se vendieron a Morena por unas monedas. Y entre paréntesis, si Dios quiere, tarde o temprano lo van a pagar. Comencemos. Guadalupe Tadei, la deshonesta presidenta del INE, le vendió nuestro instituto al gobierno federal por 5 centavos. También los consejeros traidores del INE, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Rita Bel López, Dania Rabel, Uc Kibe Espadas, Arturo Castillo y Jorge Montaño fueron los socios de la porquería de la Tadei. 4 de 5 magistrados del Tribunal Electoral también vendieron su voto por 6 centavos a Morena para seguir en su cargo mínimo hasta el 2027. Ellos son Mónica Soto Fregoso, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Estas basuras de seres humanos le regalaron a Morena, al Verde y al PT más de 25 diputados para que tengan la mayoría absoluta. Estas cucarachas de quinta son los culpables de que la República haya dejado de serlo cuando se entregó la autonomía de los 3 poderes a una sola persona que, para el colmo, no tiene ni la más remota idea de lo que significa la palabra política. Gracias a estos imbéciles, Claudia se queda con el sartén y con el mango también. Desgraciadamente, estas porquerías de humanos no son todos los vendidos. Aún hay 6 Judas Iscariotes más. Miguel Ángel Yunes Jr. Estas porquerías también vendieron su voto a Morena.
intercambiaron sus denuncias penales en contra por el voto a favor del hijo de Miguel Ángel Yunes Papá. El resultado al día de hoy es vomitivo. Este joven delincuente, además de cambiarse a Morena, están sentados, es el jefe de la coordinación de Hacienda en la Cámara. O sea, el responsable del manejo de las finanzas en la Cámara es una pinche rata. Y el colmo, 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron a favor de su subsistencia. Las 3 ministras que votaron a favor pertenecen a Morena, es obvio. Una absolutamente ignorante llamada Lenia Batres, otra ministra llamada Yasmín Esquivel, que se plagió una tesis, otra ministra llamada Loreta Ortiz, y la sorpresa del día, la traición del ministro que votó según su conciencia, Alberto Pérez Dayán. Y para terminar, Morena al día de hoy convenció a exgobernadores priistas y panistas con órdenes de aprehensión que se unan a ellos para evitar la cárcel. ¿Cuál fue su regalo? Embajadas, consulados, lana y sobre todo, adiós a sus investigaciones penales. Conclusión, Morena y el Verde están llenos de ratas. Los gángsters y los corruptos que vivían antes en el PRI y en el PAN, sí, esas mismas personas que ustedes acusaban de cerdos asquerosos y corruptos cuando estaban en su partido original. Ahora, estos mismos cerdos que están en Morena, PT y Verde, son para muchos de ustedes unos políticos extraordinariamente honestos que adoran a México y condenan la corrupción. Familia Típica, una pequeña reflexión. ¿Qué mierda es la política y qué mierda son la mayoría de los políticos? Pobre México. Esta es la carta de esta semana o la carta telegrama. Distribúyenla con sus cuates, sigan disfrutando la programación de Atypical y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenos días.